Permítanme empezar de la siguiente manera. ¿Alguna vez has sentido que tu situación no tiene ninguna solución al punto donde has concluido que todo está perdido? Incluso empiezas a ver un futuro pues pesimista o lo visualizas de una manera negativa. Permíteme decirte que son en esos los momentos que Dios utiliza para trabajar en nuestra vida. Son los momentos que Dios usa esas circunstancias para quebrantar nuestro corazón y así poder transformarnos. Y es quizás en estas situaciones donde el Señor nos enseña que finalmente el único lugar donde tú y yo vamos a encontrar protección es bajo sus alas, pues es el único en el cual podemos encontrar consuelo y refugio. Y esto es prácticamente el segundo capítulo de Ruth. Aquí vamos a ser ustedes y yo testigos de cómo Dios utiliza un futuro pesimista de acuerdo a la perspectiva de Noemí y quizás de Ruth, y cómo Dios torna esta situación en un futuro esperanzador, orquestando así el sufrimiento de estas dos mujeres para un beneficio mayor. Incluso que va mucho más allá del bienestar solamente de Ruth y de Noemí, porque conforme vayamos avanzando, vamos a ver que este beneficio nos va a alcanzar incluso a ti y a mí. Y dicho de esta manera, ¿qué les parece si inclinamos nuestros rostros y oramos a nuestro Dios para que sea Él quien nos dé de su dirección? Señor, muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros. Te agradecemos, Señor, porque, Padre, quizás pudiendo estar en otro lugar, Señor, nos permites estar aquí, Señor, en tu casa de oración. Te agradecemos, Señor, por los que hicimos el esfuerzo de estar aquí, pero también intercedemos por aquellas personas quienes no pudieron. Tal vez fue una situación de enfermedad o quizás algo que se salió de control. Sé tú con nuestros hermanos, Señor, que tú les guardes y que tú les bendigas, Padre, y que, Señor, en amor y en misericordia, que en esta semana, Señor, les podamos hablar, Señor, y decirles lo mucho que les amamos y les extrañamos. Sé tú, pues, también, Señor, quien en esta hora guarde nuestros pensamientos, que nuestro corazón y nuestra mente puedan alinearse a tu voluntad y podamos escuchar con oídos humildes lo que tu palabra, Señor, nos va a decir hoy. En tu nombre, Señor, oramos. Amén, Señor, y amén. Ruth capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y quizás estos tres primeros versículos llevan por título Caminando bajo la providencia de Dios. Si me permites, voy a hacer lectura a continuación. Dice así: Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Ella le respondió: Ve, hija mía. Partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores y fue a la parte del campo que pertenecía a Boz, que era de la familia de Elimelech. Al principio de la historia se nos introduce un nuevo personaje que se nos da su nombre y es Boz. De acuerdo con la ley del Antiguo Testamento, Boz podía ayudar a esta familia. Hay una ley que se conoce como la ley del levirato. No sé cuántos de ustedes en alguna ocasión la hayan escuchado o quizás la hayan leído en su lectura del Antiguo Testamento y no hayan puesto atención, pero resulta que esta costumbre en tiempos bíblicos se acostumbraba que la viuda, una mujer que era viuda y sin hijos, podía contraer más bien nupcias con su cuñado. Todo esto con la finalidad de sostener o conservar el linaje familiar del hermano fallecido. Y esto es prácticamente lo que vamos a ver conforme vayamos avanzando, lo que Boz va a venir a hacer a esta familia.
De hecho, esta práctica, si ustedes dicen, bueno, pues está medio rara, pero esta práctica era tomada con tanta seriedad que aquel hombre o hermano que se rehusara a dejar linaje o a dejar una herencia a su hermano fallecido, a esta familia desamparada, era castigada con la muerte. En Génesis capítulo 38 tenemos un caso, el caso de Onán, quien se negó a cumplir su deber y quien delante de Dios lo vio con malos ojos y quien finalmente le decidió quitarle la vida a este varón por no cumplir con esta ley. En estos 3 versículos, de una manera muy breve, se nos informa quién era Booz. Era un hombre de mucha riqueza, era un hombre rico. De hecho, la palabra que se utiliza aquí en hebreo es la palabra ayil, que se utiliza para describir a un hombre que es poderoso y es valiente. Pero también significa un hombre de carácter noble. Un hombre de carácter noble. Y el escritor, con esta descripción muy corta, nos está indicando que este varón era de alta estima en la ciudad de Belén. Se le tenía en alta estima. Por si fuera poco, otra vez el escritor vuelve a mencionar acerca de Booz, pero si ustedes pusieron atención, se refiere a ella como Ruth la Moabita. Es como hoy en día, si hoy estamos en esta situación donde nos ofendemos casi por todo y alguien se dirigiera a ti, dijera Héctor el mexicano, y tal vez si somos de piel sensible, pues por ahí, pues, ¿por qué me dices Héctor el mexicano? Sí soy, pero no me lo tienes que recordar. Y la intención del escritor en ningún momento es discriminar o hacerle feo a Ruth por no pertenecer al pueblo de Dios, sino más bien esta situación de mencionarla por segunda vez es con el propósito de que el lector pueda ver el trato extraordinario que va a recibir de parte de Booz, de la misericordia maravillosa que va a estar percibiendo esta mujer llamada Ruth. La historia continúa diciéndonos que Ruth tuvo esta iniciativa de decirle a su suegra que era necesario buscar comida. Prácticamente esto viene a confirmar que es muy probable que Noemí aún seguía sumergida en su dolor. Si has tenido la oportunidad de convivir o de conocer personas que sufren de depresión o batallan con esta situación, a veces el apetito se va, la situación de las ganas, incluso las ganas de vivir o las ganas de salir adelante, se acaban. Y esto es probablemente por lo que Noemí estaba pasando, a tal punto que Ruth tuvo que tomar la iniciativa y decirle, bueno, si no sales tú, es necesario que yo salga para conseguir algo de comer. De acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, los segadores de los campos no debían recoger minuciosamente la cosecha. En otras palabras, debían de dejar cierto alimento o ciertas raciones para que tanto los pobres como los extranjeros pudieran también alimentarse. Y esta es una ley que Dios instituyó para cuidar a aquellos más desprotegidos y en su caso a los que no pertenecían al pueblo de Dios. Y tal vez con esto en mente, Ruth salió de su casa a los campos para ver si podía hallar gracia delante de alguno de los dueños de la cosecha. Pero esta mujer, sin saberlo y sin imaginarse, estaba a punto de experimentar la maravillosa gracia de nuestro Dios en su vida. Ruth no tenía ni la menor idea de quién era Booz. Aunque se nos menciona al principio el nombre de Booz, Ruth no lo conocía. Así que el hecho de que esta mujer se estuviera dirigiendo a los campos de Booz no era una situación intencional, pero tampoco era una situación de suerte o del destino, sino que más bien era Dios quien estaba guiando sus pasos. Así como en algún momento Dios guió los pasos de los sabios del Oriente para que estos fueran y adoraran a Jesús, quien acababa de nacer, así también Dios se encontraba de una manera
de una providencia divina, estaba ahora guiando los pasos de esta mujer Ruth hacia los campos de Booz. Y esto me hace preguntarme lo siguiente, y es algo que tú también te debes de preguntar. ¿Qué es caminar bajo la providencia de Dios? La divina providencia es el gobierno de Dios, de su cuidado amoroso y sabio y diligente de todas las cosas que suceden en el universo. Esta doctrina afirma que Dios gobierna soberanamente sobre el universo, sobre las naciones, sobre cada individuo que ha vivido y que vivirá en esta tierra. Permíteme decirte que creer que existe o que hay un Dios que controla solamente las cosas buenas es un Dios que está muy limitado, es un Dios que no es poderoso. Pues tendríamos que ser muy honestos y reconocer que en este mundo donde vivimos y quizás durante toda la historia han pasado más cosas malas o pasan más cosas malas a diario que cosas buenas. Entonces el creer que Dios tiene el control solamente de cosas buenas, pues es totalmente limitar a ese Dios. Es por eso que esta doctrina de la providencia de Dios refuta cualquier idea de que el universo se guía o se gobierna por el azar, por el destino, pues es Dios quien controla cada aspecto de nuestras vidas y del mundo entero. Y esto es prácticamente lo que vemos en la vida de Ruth y de Noemí. Al principio, su dolor, sus situaciones no tenían sentido. No entendían por lo que estaban pasando. Pero déjame decirte que conforme avanzamos en la historia, este dolor, este sufrimiento por el cual ellas están yendo empieza a tener sentido y un propósito en sus vidas. Pero sobre todas las cosas es de que Dios está siempre guiando a estas mujeres, guiando y cuidando sus circunstancias. En ningún momento, y sin ir a menospreciar tu situación por la cual quizás tú te estés encontrando, ya sea porque te han detectado alguna enfermedad o la muerte de algún ser querido recientemente, o problemas en la escuela, o desafíos en los cuales tú te estés enfrentando como joven, como adolescente, o como padre de familia. El Señor, con amor y con sabiduría, guía cada uno de nuestros pasos en estos caminos que a veces son amargos, pero Él los utiliza para transformar nuestro corazón. Dios sacó a Abraham de la tierra de los caldeos, esta tierra pagana, diciéndole con la promesa de que iba a ser padre. Pero antes de que sucediera eso, este varón tuvo que ser quebrantado para ser después transformado. Y después de 25 años, finalmente, este varón llamado Abraham vio la promesa cumplida de ser un padre. Moisés, un hombre que fue sacado de Egipto y que durante 40 años estuvo rondando como pastor de ovejas antes de convertirse en el libertador de Egipto, el Señor primero lo tuvo que quebrantar para poder transformarlo. De la misma manera, cada lágrima derramada, cada lamento que hemos clamado están bajo el cuidado de la providencia de nuestro Dios. No hay nada, absolutamente nada, que pase por casualidad en nuestra vida. En ningún momento quiere decir que podamos entender todas las cosas que nos han pasado. O que incluso nos guste la situación en la que nos encontremos. Pero lo que sí podemos estar seguros y les puedo asegurar es de que para experimentar una transformación, primero es necesario ser quebrantados por el Señor. En los siguientes versículos del 4 al 16 vamos a ver la gracia en acción.
La palabra de Dios dice así: en ese momento vino Booz de Belén y dijo a los segadores: el Señor sea con ustedes. Que el Señor te bendiga, le respondieron ellos. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió: es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella me dijo: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora, solo se ha sentado en la casa por un momento. Versículo 8. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que se fije en mí, siendo yo extranjera? Booz le respondió: todo lo que has hecho por tu suegra, después de la muerte de tu esposo, me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y a tu tierra natal, y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra, que tu pago sea completo de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos. ¿Por qué me has consolado en verdad, hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas? A la hora de comer, Booz le dijo a Ruth: ven acá, para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues, ella se sentó junto a los segadores. Booz le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, Booz ordenó a sus siervos y les dijo: déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüencen. También sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja. No la reprendan. ¿Sabes? Una de las cosas o mayores quizás errores que a veces un expositor de la palabra puede hacer es que cuando uno analiza las historias sin cuidado, cuando no se hace un análisis bíblico o una hermenéutica cuidadosa y cristocéntrica, tiendes a desviar el mensaje de lo que está hablando el libro. Y este libro es este clásico libro donde podría ser una historia de romance perfecta, porque tiene todos los elementos románticos que una audiencia busca en el cine. Tiene una mujer que está en peligro, una mujer que está sola, que busca ayuda, y tiene un hombre que sale en su ayuda, en su rescate, y sobre todo tiene un final que es feliz. Ya prácticamente me adelanté al capítulo 4, pero tiene exactamente estos elementos que hace de esta historia, probablemente, si no se hace cuidadosamente, distorsionar el mensaje por el cual fue escrito. Permíteme decirte desde un principio que este libro no se trata de Ruth, no se trata de Noemí, ni mucho menos de Booz. Se trata de Dios. Se trata de Dios, de cómo obra soberanamente sobre el dolor humano para cumplir sus propósitos eternos. En esta extensa redacción que acabamos de leer, podemos ver cómo el escritor hace un enfoque especial en Booz. Prácticamente dándonos a conocer o convenciéndonos con evidencias convincentes del carácter noble de este varón. Y de poder entender por qué la gente le tenía en alta estima. Sin ponerlo en un pedestal a Booz, porque Booz, al igual que tú y que yo, era un hombre que estaba muy alejado de ser perfecto. Booz en el libro de Ruth
viene a ser esa imagen o esa sombra imperfecta de lo que sería Jesús cuando Él viniera. De ese Redentor perfecto, no solamente para el pueblo de Israel, sino ese Salvador para el resto de las naciones. Y el autor, de una forma magistral, nos pone cómo Dios es perfecto en sus tiempos. Porque resulta que cuando Ruth estaba ahí, en los campos de Booz, dice que, ¿quién llegó de Belén? Llegó Booz. Llegó Booz de Belén y empieza este varón, de alguna u otra manera, a indagar quién era Ruth. Pero antes de indagar, el escritor nos dice que llega a saludar a sus siervos. Y este saludo no debe pasar desapercibido, porque en un tiempo de plena oscuridad, de declive moral, como fue en el tiempo de los jueces, Booz viene a ser este israelita ejemplar, porque aún en las cosas más ordinarias, este varón está consciente de la presencia de Dios. Versículo 4 dice, en ese momento vino Booz de Belén y dijo a los segadores, el Señor sea con ustedes. Algunos eruditos de la Biblia comentan que quizás este era un saludo común, o tal vez una costumbre personal de Booz al saludar a sus trabajadores. Independientemente cuál sea la que quizás más se acomode a Booz, lo que sí podemos hacer es de que el hecho de que se dirija a sus trabajadores de esta manera habla del carácter piadoso de Booz. Permíteme preguntarte lo siguiente, ¿qué tan diferente sería si tú y yo, en el lugar donde nos desarrollamos, ya sea en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en la escuela, estuviéramos conscientes de la presencia de Dios? Estuviéramos más conscientes de la presencia de Dios. Porque hay personas que quieren encerrar a Dios o la presencia de Dios en 4 paredes, llamado templo, y lo dejan ahí el domingo para que el resto de la semana prácticamente hacen y deshacen lo que quieren. Pero Booz se convierte, en este modelo de una persona que está completamente consciente de la presencia de Dios, aún en sus tareas más ordinarias. No cabe duda que si practicáramos la disciplina de la presencia de Dios en el ambiente donde nos desarrolláramos, cambiaría totalmente. En la forma en cómo nos dirigimos con nuestros trabajadores, compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de escuela, en nuestro hogar, con nuestros vecinos, la comunidad en sí cambiaría rotundamente, porque tú y yo constantemente estuviéramos conscientes de la presencia de Dios. Después de haber saludado desapercibida por Booz, a tal punto que él empieza a indagar con uno de sus siervos y le da prácticamente todo el informe de que Ruth había venido de los campos de Moab junto con su suegra. Y no solamente eso, sino que también dice, y no ha parado de trabajar, simplemente descansó por un momento. Después de conseguir la información necesaria, se nos dice que ahora Booz va directamente a hablar con Ruth. Y le dice lo siguiente en el versículo 8, dice, oye, hija mía, dice, no vayas a espigar a otros campos, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Resulta que el consejo que Booz le estaba dando tenía que ver, porque en aquel tiempo las personas de bajos recursos económicos tenían en mente o creían que iban a conseguir mayor cosecha si iban a diferentes campos, en vez de quedarse en uno solo. Es más, algunos tenían el temor de permanecer en un solo campo porque pensaban que podrían tener ciertas represalias de los dueños.
Y él puede decirles, bueno, pues no nomás recojas aquí. Mira, ve a aquel lugar, también hay allá. Es por eso que Booz le anima y le instruye a que se quede aquí con él. Y esta actitud bondadosa y llena de gracia de Booz para con Ruth simplemente viene a confirmar la relación genuina que Booz tenía con Dios. Porque como se nos ha dicho que una fe sin obras es una fe ¿qué? Es una fe muerta. Y este varón está dándonos testimonio que realmente sus palabras concuerdan ¿con qué? Con sus acciones. Y esto simplemente iba a ser una serie, o era el principio de una serie de actitudes bondadosas y llenas de gracia para esta mujer extranjera. Algunas de las cosas que Booz empezó a ordenar y hacer eran totalmente radicales y contraculturales en su tiempo. La orden de Booz a sus sirvientes de no molestar a Ruth mientras que ella estaba en el campo, un comentarista de la Biblia menciona que sería la primera ley laboral en contra del acoso sexual registrado en la Biblia. Que era muy probable que si era una mujer extranjera, pues obviamente los hombres se iban a aprovechar de ella. Por otro lado, no solamente paró ahí, sino que hay otra situación culturalmente hablando que pasaba, y era de que en aquel tiempo era muy normal que la gente extranjera sacara pozo del agua y se lo llevara a los israelitas. Como también era completamente normal que las mujeres sacaran agua para los hombres. Pero el hecho de que Booz le diera la autorización a Ruth de tomar agua de donde sus sirvientes sacaban el agua era totalmente extraordinario. Tuvo que haber, es muy probable sacar de sus sirvientes y las personas que estaban ahí quedarse con la boca abierta de lo que aquel varón estaba haciendo con esta mujer desamparada. No se queda solamente ahí, sino que el escritor empieza a describir una bella escena, una escena llena de humildad. Esta mujer viuda, extranjera, se postra abrumada ante tanta bondad y misericordia derramada hacia ella. El escritor dice ahí, versículo 10, dice, ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que se fije en mí, siendo yo extranjera? Tanto las palabras de Ruth como su posición física vienen a comprobar que Ruth venía con una situación o venía en mente esperando cierto rechazo. Y lo que estaba presenciando en aquel momento era totalmente contrario a lo que ella quizás se llegó a imaginar. Es por eso que cayó postrada. Y esto es exactamente lo que la gracia de Dios, lo que la gracia en Cristo Jesús hace en nosotros. Si tuviéramos que comparar la gracia de Jesús, y creo que esto lo estuvimos hablando en nuestro grupo pequeño, me encantó, sería como aquella persona que es arrollada por un camión de carga pesada. Si alguna vez has tenido la oportunidad, y espero que no la tengas porque se queda muy grabado en nuestra mente, pero el ver un accidente, cuando una persona es atropellada por algún vehículo pesado, si realmente ha sido atropellada, su vida jamás será igual. Podrá ir a terapia, podrá incluso caminar de nuevo, pero déjame decirte que habrá cicatrices, que habrá cosas que le harán recordar ese accidente. De la misma manera, aquellos quienes hemos sido atropellados por la magnífica y maravillosa gracia de Dios, nuestra vida no puede ser igual.
No podemos caminar de la misma manera, o mejor dicho, vivir de la misma manera, porque todo orgullo se desmorona, toda altivez desaparece. Lo único que nos queda es postrarnos en adoración y decirle, gracias Dios por tanto amor inmerecido. La gracia de Dios expone nuestros pecados, pero también nos consuela al saber que somos perdonados por cada uno de ellos. El escritor de este libro nos indica que la actitud o la acción loable de Ruth para con su suegra estaba en boca de todos los habitantes de Belén. Porque incluso Boaz mismo dice que con detalle se le ha informado lo que ha hecho. Y Boaz resalta dos cosas que hizo Ruth para con Noemí. El primero, el acto bondadoso hacia su suegra. Esto es algo no muy usual, porque lo normal sería que una hija siguiera a su madre. Es por eso, en cierta ocasión escuché este chiste un poco medio feo y cruel, pero de las nueras, ¿no? ¿Saben por qué les dicen nueras? Porque pues no era para mi hijo, por eso eran nueras. Y esa situación, sin embargo, Ruth viene a demostrar algo extraordinario, de que viene a seguir o esa bondad hacia ¿qué? Hacia su suegra, algo no muy usual. La segunda cosa que resalta Boaz en la vida de esta mujer es el sorprendente acto, el valor de dejar a su familia, de dejar a su comodidad, de dejar a su nación, su identidad, para seguir la fe de Noemí puesta en Dios. Después de que reconoce esta situación o este acto bondadoso de Ruth, Boaz, en una forma de oración, de intercesión, empieza a orar por Ruth, diciendo, prácticamente orando para que esta mujer también pudiera experimentar la bendición del Dios fiel de Abraham, quien no rechaza a cualquier persona que acude a Él en humildad. Versículo 12 dice, que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. La idea detrás de esta figura retórica, estar bajo las alas, es la imagen de un pollito que está, de alguna u otra manera, se siente completamente seguro cuando está bajo la cobertura de su madre, de las alas de su madre. De esa misma manera, Ruth ahora podía sentirse segura, tranquila, porque la transferencia del reino de tinieblas al reino de la luz admirable se había hecho. Ahora ella podía estar refugiada bajo el Dios de Israel. Lo único que podía salir del corazón de Ruth en aquel momento eran palabras de gratitud ante tanta bondad mostrada e incomprensible de parte de Boaz. Porque es probable que después de tanto dolor por el cual ella y su suegra habían caminado, y seguramente estar escuchando constantemente el alma angustiada de su suegra, estas palabras vinieron a ser como un bálsamo, como un buen bálsamo a su corazón afligido. Ruth no cometió el error que a veces muchos de nosotros cometemos cuando personas hacen cosas buenas a nuestro favor o cuando muestran gracia, el sentirnos importantes, el como nos empezamos a levantar el cuello y empezar a creer que no lo merecemos. Pero Ruth hizo exactamente todo lo contrario. Después de escuchar esto, alguien podría decir, no, pues
Seguramente el orgullo empezó a crecer en el corazón de esta mujer, pero finalmente lo único que trajo es mayor humildad, porque ella misma reconocía que ni siquiera estaba a la altura de las criadas de Booz. Versículo 13 dice, Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos, porque me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. Es por eso que mucha gente no quiere o se incomoda cuando es expuesto a la gracia que hay en Cristo Jesús. Porque la gracia de Dios exhibe realmente quién eres tú y quién soy yo. Una persona ordinaria sin Cristo indudablemente va a reconocer que no es tan buena como dice ser. Pero también va a hacer énfasis en que no es tan mala como la Biblia dice que es él o que es ella. Así que palabras como malvado, perverso, rebelde o enemigo de Dios no están en su diccionario, porque perjuran que hay una bondad dentro de ellos. Por favor, yo ayudo a los desamparados, oro a Dios, voy a la iglesia de vez en cuando y cuando me alcanza doy mi ofrenda. Pero permíteme decirte que cualquier obra humana fuera de los méritos de Cristo es tan vil y sucia, que ofende infinitamente a Dios, porque es negar y pisotear la sangre del Cordero, es negar y pisotear a aquel que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por otro lado, aquellos quienes humildemente han recibido esta gracia divina y merecida, no solamente son lavados de somos lavados de nuestros pecados, sino que hemos sido transferidos de ese reino de tinieblas en el cual tú y yo nos encontramos para ser transferidos al reino celestial. Y cada vez que nuestro orgullo se quiera levantar, cuando nos sentimos suficientes y decir, wow, finalmente he leído toda la Biblia, o me siento bien porque estoy orando todos los días, o porque estoy yendo a la iglesia, o porque estoy a cargo de este ministerio, o porque le compartí a mis compañeros o compañeras de Cristo, es cuando la gracia de Dios viene y nos noquea de nuevo para recordarnos una y otra vez lo inmerecedores que tú y yo somos para recibir este hermoso regalo. Porque cuando somos expuestos a nuestra realidad moribunda por el pecado, no queda más remedio que buscar refugio bajo las alas de aquel que tiene el control del universo. Pareciera que Booz no tenía llene y seguía bendiciendo a esta mujer. El escritor nos sigue mencionando que los actos bondadosos no pararon para con Ruth. Previamente ya le había permitido que se quedara en su campo. Había ordenado a sus siervos que nadie la molestara. Incluso la había animado de que fuera y tomara agua del mismo lugar de donde tomaban sus siervos. Y ahora la estaba invitando a que comiera junto con ellos. Quizás hoy en este día no sea muy relevante para nosotros que alguien se siente en nuestra mesa, si es que estamos solos. Yo creo que causa lo contrario, nos sentimos incómodos, ¿no? ¿Por qué te sientas aquí? Allá hay otros lugares. Pero en aquel tiempo era algo diferente. El hecho de que las personas comieran juntas hablaba o tenía un significado relevante, y era de que formaban parte de su comunidad. Y esta invitación de Booz hacia Ruth, déjame decirte que no solamente sorprendió a Ruth, sino también tuvo que haber sorprendido a las personas que estaban con Booz en aquel
tiempo. Después de haber disfrutado de una rica comida, se nos dice que Ruth continuó con su trabajo, volvió a trabajar. Y Boaz da una nueva serie de órdenes. Y una de ellas es de que le facilitaran un poco más el trabajo a Ruth. Que dejaran caer los manojos de espigas en el camino para que ella con mayor facilidad pudiera recogerlos y así tener mayor provisión. Este varón había sobrepasado por mucho lo que la ley demandaba a un ciudadano israelita. Había caminado la extra milla con Ruth. Y esto es exactamente lo que la gracia de Dios hace en nuestras vidas. Nos da más de lo que merecemos. En otras palabras, el regalo de Dios en Cristo Jesús no solamente consistió en perdonar nuestros pecados y después irse del universo y dejarnos a nuestra suerte, no, sino que dice que después de que una vez tú y yo somos lavados de nuestros pecados, en ese momento somos sellados por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu de Dios habita en nosotros, quien nos guía y nos aconseja para poder seguir en este camino de santificación. Y por si fuera poco, nos ha regalado el poder pasar toda una eternidad conociéndole a Él en su reino celestial. Amado hermano, esto es más de lo que podíamos pedir o incluso imaginarnos. Esto es lo que hace la gracia de Dios. En los últimos versículos del 17 al 23, vamos a ver que la gracia divina cambia el lamento en gozo. La palabra de Dios dice así: Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado y fue como 22 litros de cebada. Ella la tomó y fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Ruth sacó también lo que había sobrado después de haberse saciado y se lo dio a Noemí. Entonces su suegra le dijo: ¿Dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea el que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quien había trabajado y dijo: el hombre con quien trabajé hoy se llama Boaz. Noemí dijo a su nuera: sea bendito, sea el bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí: el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Entonces Ruth, la moabita, dijo además: él me dijo: debes estar cerca de mis siervos hasta que haya terminado toda mi cosecha. Noemí dijo a Ruth, su nuera: es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y Ruth se quedó cerca de las criadas de Boaz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y ella vivió con su suegra. La cantidad que Ruth recogió en aquel día fue más que suficiente para ella y para su suegra. De hecho, la pregunta que le hace Noemí a Ruth: ¿dónde espigaste y trabajaste hoy?, indica que dicha cantidad que hizo esta mujer era algo inconcebible para una persona que simplemente recogía las obras, si es que le queremos llamar así. Y Noemí respondió en un acto de adoración. Y esto nos indica que el gozo y la alegría venía de nuevo a reinar en el corazón de esta mujer. Ruth, sin tener la más mínima idea de quién era Boaz o que era un familiar cercano, le informa dónde estuvo trabajando. Y si la primera noticia o lo primero que vio Noemí al ver esta cantidad de alimento le trajo gozo, le causó gozo, indudablemente que la segunda noticia tuvo que arrancarle una sonrisa de su rostro que había dejado de sonreír por algún tiempo. Aunque Boaz
no era el hermano del esposo fallecido de Ruth. Era un pariente cercano de Elimelech, suficiente para cumplir los requisitos del Antiguo Testamento, de la ley del levirato. Por ese motivo, Ruth estalla en adoración, en gozo, diciendo: sea el bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos, haciendo alusión de que Booz podía de alguna otra manera salvar el linaje de su esposo fallecido. El narrador empieza a cerrar esta escena diciéndonos que Ruth da esta información a Noemí acerca de que no solamente todos los actos bondadosos que ha pasado durante este día, sino que también la sugerencia o la indicación de Booz de quedarse durante todo el tiempo de la cosecha. A lo cual Ruth concuerda y asiste en que era una excelente idea, ya que era muy probable que Ruth, por ser extranjera, sufriera alguna discriminación o fuera rechazada por no pertenecer al pueblo de Israel. Y esto nos debe llevar a reflexionar lo siguiente: es de que la ley de Dios nos apunta a la gracia que hay en el Redentor, en Cristo Jesús. El dolor y la tristeza terminó en el corazón de esta mujer llamada Noemí cuando escuchó que Booz estaba presente o era con el que había trabajado Ruth. Y seguramente se acordó de esta ley, la cual podía proveer esperanza y un mejor futuro a su familia. De la misma manera, la ley de Dios, después de enseñarnos y hacer ese reflejo horrible de nuestro ser, de quienes somos delante de Dios, no solamente nos deja ahí, en nuestra suerte, afligidos, sino que nos lleva postrados en humildad a aquel quien puede arreglar nuestra situación, no solamente por un momento, sino por toda la eternidad. Oremos a nuestro Dios. Señor, muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso. Y mi Dios, en esta hora te agradecemos, Señor, porque al igual que Ruth, nosotros no pertenecíamos a tu pueblo. Éramos personas extranjeras, éramos enemigos tuyos, rebeldes, Señor, que constantemente pecábamos en contra tuya. Pero en tu gracia, mi Dios, y en tu gran misericordia, enviaste a Cristo Jesús, Señor. Lo enviaste, Señor, a morir en nuestro lugar. Y gracias, mi Dios, porque hoy nos podemos sentar y estar tranquilos que vamos a poder compartir en la misma mesa con nuestro Redentor por toda la eternidad. Sé con nosotros, Padre, y permítenos tener esto en nuestra cabeza y en nuestro corazón, Padre, que al igual como vos, Señor, mostró misericordia a esta mujer ajena a tu pacto, de la misma forma también nosotros podamos ser esos emisores o embajadores de paz con aquellos quienes aún siguen siendo extranjeros y enemigos de Cristo Jesús. Oh, mi Dios, danos el valor y la valentía para hablar de tu evangelio a aquellos quienes aún no se han refugiado bajo las alas del Altísimo Dios. En tu nombre, Señor, oramos. Amén, Señor, y amén.